ustedes, los que a través de las redes sociales, del internet y las diferentes naciones que están conectándose a estas conferencias bíblicas, podamos llevárselas a ustedes a través de la tecnología del siglo XXI. Quiero terminar con la segunda parte de la serie que inicié titulada La vida sin Dios. La vida sin Dios, que compartí en la conferencia anterior de esta mañana. Ya pueden ustedes conseguir el CD, la tenemos ya a la venta, a todos los que la quieran llevar a su casa. Y esta es la segunda y última parte. Muy bien, hemos estado estudiando en esta serie La vida sin Dios, que una persona que tiene muchos años sin creer en Dios no sabe realmente por qué no cree en Dios. La tragedia es que si tú llegas a los 45, 50, 60 años de edad y tú mantienes esta idea en tu corazón o en tu mente, hay cierta edad en la que te vas a enfrentar con una realidad. Y la realidad es la siguiente: ¿de qué me ha servido no creer en Dios? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Tengo más paz? ¿Mantengo mi familia? ¿Mis hijos los tengo a mi alrededor? ¿En mi negocio he sido honesto en todas las áreas de mi vida? ¿Tengo una paz impresionante de que no tengo miedo para morir? Y cuando nosotros comenzamos a preguntar estos cuestionamientos, tenemos que ser honestos y comprender que toda la historia del ser humano está llena de seres humanos que se creyeron dioses. ¿Qué les quiero decir? Que cuando una persona dice: yo no necesito tus 10 mandamientos, lo que hizo tu hijo en la cruz no me interesa, yo puedo hacer mis 10 mandamientos, no te necesito. Yo puedo establecer mi propio código de conducta y de ética. Yo soy lo suficientemente sabio para saber cómo amar a mi esposa, cómo levantar un hogar, qué ejemplo darles a mis hijos, cómo manejar el negocio, qué convicciones debo de tener en medio de la sociedad en la que me estoy desenvolviendo o desarrollando. Y en ese momento esa persona, ¿verdad?, vive completamente engañada. Creyó la mentira de la serpiente, porque la serpiente, así comienza la Biblia, cuando le dijo a Eva: no le creas a ese, no le creas lo que él te ha dicho, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y vemos en qué forma se ha desencadenado esta ideología del ateísmo que permeó principalmente el siglo XX. Este mensaje no es a través del ateísmo, pero analizamos bastantes ateos para mostrarles a todos ustedes la realidad de las palabras que acabamos de compartir. Antes del siglo XX, Blaise Pascal, recuérdaselo a tu maestro en la universidad, Isaac Newton, Louis Pasteur, todavía en el siglo XX, Alberto Einstein, Alejandro Fleming, Galileo Galilei, fueron grandes cristianos. Blaise Pascal escribió, era un físico matemático de los más grandes que la historia dentro de este campo ha existido. Isaac Newton, con las leyes de la gravitación que descubrió, eran cristianos y escribieron devocionales y eran apasionados por la Biblia. Pero entramos al siglo XX y viene la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial y el mundo entra en una especie que se llamó de angustia, de desesperación. Llegamos a la época de los 60s, donde fue la época en que asesinaron al presidente John Kennedy en la ciudad de Dallas, 1962. El famoso grupo musical inglés, los Beatles o los Beatles, comenzaron a tener de maestro y de gurú al Maharaji de las filosofías orientales. El Maharaji, al llegar a visitar a los Beatles en Los Ángeles, dijo: Dios está aterrizando en Los Ángeles.
les comenzó a enseñar que podían ellos ser dioses también. Los invitó a la India, y cuando regresó John Lennon de la India, confesó públicamente que fumaba marihuana. George Harrison, el otro guitarrista, comenzó a decir que tenía viajes de LSD o dietilamida de ácido lisérgico. Creo que hasta peyote fueron a Huatulco, Oaxaca, a comer. Bueno, ¿verdad? Le entraron a todo. Y toda esa época, 60, 70, la juventud entró a una nueva dimensión que se llamó las drogas. Aunque siempre ha habido, ¿verdad? Pero nunca como en los 60, 70. Yo recuerdo en esa época, mis mejores amigos, yo no iba a ninguna fiesta en esa época. Yo tenía como 14, 15 años de edad. No iba a ninguna fiesta donde no se fumara marihuana. Matrimonios, jóvenes, mis maestros se las tronaban. Iban todos a comprar de la Golden de Acapulco porque era la mejor marihuana que había, y en Oaxaca también. Y todo este mundo psicodélico, que así le llamaron los psicodélicos, dieron entrada a los grupos como los Rolling Stones, ACD, y todos estos grupos de música metálica, satánica, que trataron, ¿verdad?, a través de la música, comenzar a introducir letras en sus canciones que decían: suicídate, mastúrbate, divórciate, no le creas a Dios. Y todo esto hizo que el mundo entrara en el ateísmo. Y así tenemos en el siglo pasado, ¿verdad?, que al principio Carlos Darwin postuló la famosa, a finales del siglo XIX, la famosa teoría de que no somos más que gusanos, no somos más que caracoles, no somos más que changos o animales evolucionados. No hay infierno, no hay cielo, no hay resurrección de entre los muertos. La moral, tú haz la moral que tú crees ante tus ojos que es bueno y lo que es malo. Y todo esto trastornó completamente las universidades. Todas las universidades del siglo XX y aún bastantes del siglo XXI siguen enseñando la teoría de la evolución. Y ahorita en el siglo XXI estamos comenzando a descubrir muchos intelectuales y muchos filósofos, muchos maestros, de que es increíble lo enferma que está la sociedad. Vivimos en un mundo enfermo, completamente psicópatas, donde ya están diciendo, ¿verdad?, que, oiga, maestro, perdón, ¿usted tiene grados universitarios? Sí, tengo un doctorado en ciencias políticas, doctorado en filosofía, soy físico matemático. Con los títulos que usted tiene, ¿cómo se atreve? ¿En qué mente cabe que usted siga creyendo y enseñando que venimos de los animales, cuando la física, la biología y la genética? ¿Me está escuchando, maestro ateo? Sí. Estas tres áreas del conocimiento y estos tres campos de disciplina contradicen científicamente la evolución. En la física, la segunda ley de la termodinámica, que es la que establece todos los principios físicos, el mundo no podría existir si no se hubieran inventado o descubierto la primera y la segunda ley de la termodinámica. Y la segunda ley de la termodinámica establece que el mundo se encuentra en un periodo de descomposición, de oxidación. Todo se está echando a perder. Tú te estás muriendo celularmente. El sol pierde millones de toneladas más a cada segundo. Entonces todo esto nos habla que no hay una evolución, hay una contraevolución. En lugar de ir ascendiendo, está el universo descendiendo. En lugar de que el ser humano mejore, el ser humano cada día su carácter es deteriorado más y más y más, porque hemos llegado al siglo XXI con la creencia. Aun cuando por su falta de principios y honestidad intelectual, maestros físicos, matemáticos, científicos siguen enseñando eso, sabiendo en sus conciencias que es una mentira, lo hacen porque no les conviene
por la putrefacción y la falta de integridad profesional que tienen. Y como siguen creyendo eso, ya según un grupo de científicos ateos, actualmente en el siglo XXI, diciembre, estamos del año 2021, se acaba de juntar un grupo, escuchen esto, que están tratando de desarrollar y mejorar y crear a otro ser humano. Se llama transhumanismo e inteligencia artificial. Si somos seres evolucionados, pues debemos seguir evolucionando, vamos a seguir para arriba. Y ahora vamos a tratar de mejorar al ser humano mezclando el ADN de seres humanos o con embriones, con ADN de vampiros, de murciélagos, de changos, de cabras, de leones, etcétera, etcétera, y mezclar y tratar de darle a un soldado, convertirlo en un super soldado. Los chinos ya están tratando de fabricar super soldados, super seres humanos, o sea, el ser humano ha llegado, en el momento en que nos encontramos, a creer que pueden competir con Dios, que pueden crear algo mejor que lo que Dios nos creó. Esto es psicopatía. En mis tiempos le llamaba yo marihuanadas. Este es el mundo en que nos encontramos. Y ahora están tratando, ¿verdad?, a través del transhumanismo y la inteligencia artificial y la robotización, gracias a la tecnología, dice el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ahora vamos a hacer una metaversa, ya no va a ser Facebook, ahora vamos a crear un mundo virtual donde tú te metas con unos lentes y te transportes al Asia, o si quieres ver una mujer desnuda la puedes ver, o puedes, y todo lo que tu imaginación y tus fantasías más locas y más distorsionadas y más enfermas las puedes convertir en una realidad. ¿Saben ustedes cómo se llama esto? ¿Saben ustedes que la Academia de Psiquiatría de Los Ángeles hace 10 o 15 años determinó que el problema o cómo clasificar a una persona que realmente está enferma de la mente, comenzaron a decir, el primer principio son personas que están fuera de la realidad. Cuando tú sigues creyendo que eres la Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas, y que vas a ser rico, y que tú tienes que porque tienes esto y el poder y la fama y la influencia de como eres político o cantante, de tener amantes y hacer lo que te da la gana, cuando comenzamos a imaginarnos que podemos crearnos una fantasía y que puede haber una mujer mucho mejor que con la que yo tengo, puede haber un hombre mejor con el que yo tengo, puede haber otra cosa mucho mejor, ese mundo fantástico es una irrealidad que no existe. La realidad es esta, toca suelo, esta es la realidad. Esta es la esposa que Dios me dio, estos son los hijos que Dios me dio, esta es la mente que Dios me dio y todo para usarla para Él. No puedo meter una bomba de burbuja, una bomba de jamón, al saber que va a reventar en cualquier momento. Y ese mundo que queremos crear de la irrealidad se tiene que desvanecer y va a sumergir al ser humano en una depresión y en un estado de ansiedad peor del cual se encuentra actualmente el ser humano. Desgraciadamente la mayoría de la gente no están conscientes de estas verdades. Repito, de veras ve a tus amigos más cercanos, a las familias más cercanas, que enfermas están por la forma como piensan, como perciben el mundo, como perciben la realidad. Viven de veras, se creen Superman y Batman y el hombre de araña. Estas verdades no están conscientes porque continúan viviendo en la irrealidad. Uno de los más grandes ateos, yo podría decir que es el más grande ateo del siglo XX, que influyó el comunismo, el nazismo y el fascismo del siglo XX, fue Friedrich Nietzsche, un filósofo ateo alemán. Un día Nietzsche, él escribe esto en uno de sus libros. Dice uno de los libros de Nietzsche que comenzó él a pintar a un personaje de un loco
que se levantaba temprano en el mercado, que era él desde luego, él se estaba proyectando en este personaje, se levantó en el mercado con una lámpara y comenzaba a gritar: estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios, estoy buscando a Dios. Y entonces la gente que sabía que él no creía en Dios, le decían: oye, ¿qué? ¿Se te perdió Dios? ¿O que está escondido? Y entonces el loco con la lámpara les contestaba y les decía, mirándoles a los ojos: nosotros hemos matado a Dios y lo hemos asesinado. Y si es así, ¿qué esperanza y qué consuelo tenemos para el futuro? Ahora, ¿cómo es posible que el padre del ateísmo del siglo XX haya proyectado este personaje en la locura, diciendo que ese loco no estaba tan loco porque en la conciencia sabía que si mataban a Dios no había esperanza para la humanidad? Esto nos habla que los más grandes ateos saben perfectamente bien, en la conciencia que les da testimonio, la existencia de un Dios supremo, pero sus intereses intelectuales. Ellos han enseñado siempre 50 años en la universidad. ¿Cómo puedo ir ahora con mis alumnos y decirles: me equivoqué? Pues sí, sea humilde y hágalo. ¿Cómo puedo yo, después de tantas cosas, y ahora que si yo creo en Dios y veo que la evolución es una tontería, ¿qué hago? Creer en la Biblia. Y por no aceptar la Biblia, por orgullo intelectual, siguen con sus convicciones equivocadas en un mundo irreal, infectando y envenenando las mentes de sus estudiantes. Qué tristeza de personas supuestamente adoctrinadas, cultas, como decía Cantinflas, leídas y desletrados, que siguen por su falta de convicción viviendo vidas mentirosas, porque tienen miedo de enfrentarse a la verdad. El famoso ateo francés, que fue ahora sí que le puedo llamar mi coach, era mi ídolo en los 60s. Cuando yo era ateo, yo fui ateo. Crecí en una iglesia católica. A los 12, 13 años vivíamos en Acapulco. Me metí al seminario, le dije a mi papá, porque fuimos educados en colegios lasallistas de San Juan Bautista de La Sal, y nos convencieron, ¿verdad?, que la vida monástica y religiosa era la mejor para encontrar a Dios. Yo le dije: papá, yo me quiero inscribir, yo quiero ser cura. Y fui al seminario, estuve un año, y ahí me convencí claramente, ¿verdad? Una vez que estaba pasando por ahí afuera lo he contado varias veces esta anécdota, eran como las 6, 7 de la noche, y yo me acuerdo que no orábamos, rezábamos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos, 15, 20 veces. Era el castigo que nos imponían por no comer o por cualquier cosa, era lo que teníamos que hacer: recitar de memoria sin tener un contacto realmente con Dios, oraciones. Es mejor comprarse un perico y que mejor que lo grabe el perico y que lo haga por ti. Y pues pasó una muchacha por ahí como a las 6 de la tarde, una vez por el seminario, una bicicleta, era una güerita, y yo no dormí esa noche. Estaba tan bonita la niña, y al otro día le hablé a mi papá y le dije: papá, creo que no puedo, porque 2 días antes un obispo nos llegó a dar la clase de los votos del celibato sacerdotal. Ya nos íbamos a graduar, ya me faltaban, me esperaban 3 o 4 años para poder realmente ya recibir los votos. Y cuando le preguntamos al obispo: ¿qué es eso?, nos dijo: ustedes tienen que meterse en la cabeza que no se pueden casar. Si quieren servir a Dios, no se pueden casar. Voto del celibato sacerdotal. Y yo le hablé a mi papá después de oír eso y le dije: papá, yo no creo que pueda ser cura. Me dijo: ¿por qué? Le dije: porque me gustan las mujeres. Mi papá fue inmediatamente, él nunca estuvo de acuerdo, que aunque era muy religioso, él no quería que yo me metiera eso, porque mi papá también en lo profundo de su corazón sabía las mentiras que tenía. El mejor amigo de mi papá era un cura ahí en Acapulco, que se emborrachaban juntos, y que tenía el cura un amante, y mi papá se la presentó una vez, esa amante, a mi papá. Imagínense nada más, ¿no? Entonces nos damos cuenta cuánta mentira hay en todo, y yo me decepcioné profundamente a mi edad y abracé el ateísmo. Comencé a estudiar la dialéctica materialista, Federico Engels,
la revolución comunista, el libro, ¿verdad?, que escribió acerca de todo el manifiesto comunista 1 y 2, Carlos Marx, y todas esas cosas. Formé parte de un movimiento comunista en México, etcétera, etcétera. Y esa fue la desesperación en la que yo vivía, porque no me di cuenta: el Papa roba, roba, todo el mundo roba, todo es una mentira. ¿Qué propósito tiene la vida?, me preguntaba. ¿Cuál es el significado de todo esto? Vivimos una vida rodeados de puras mentiras. ¿Hay alguna realidad? ¿Hay algunas verdades que sean absolutas, inexorables e inquebrantables, que yo pueda abrazar y apasionadamente luchar por ellas? No las encontré, hasta que mi hermano Alejandro me llegó una vez con la Biblia. Se convirtió 2 años antes que yo y me comenzó a hablar de Jesús. Yo saqué una pistola 9 milímetros que traía siempre atrás en el cinturón, se la puse en la cabeza a mi hermano y le dije: si tú me sigues hablando de Cristo, te mato. Así le dije a mi hermano. Pasaron como 3 o 4 semanas y volvió mi hermano a llegar a la casa. Estábamos comiendo y me dice: ¿puedo orar por ti, hermano? Venía con otros 2 cristianos jóvenes. Y cuando comenzaron a orar por mí, le dije: está bien, bola de locos, parecen marihuanos, les dije. Me pusieron las manos y comenzaron a orar por mí. Nunca en mi vida había experimentado yo eso. Yo sentía algo, ¿verdad? Era algo sobrenatural, que sentía, hasta se me puso chinita toda la piel. Bueno, ya se fueron, pero me comenzó el Espíritu Santo a redarguir en mi conciencia de mi necesidad y el vacío en el cual yo vivía. Dios sabía, como Pablo, ¿verdad?, que estaba buscando algo. Lo tumbó del caballo el Espíritu Santo a Pablo y se le apareció Jesús. A los 8 días mi hermano viene, yo le hablo por teléfono y le digo: ¿sabes una cosa? Háblame más de Jesús. Me regaló el Evangelio de Juan. Y cuando leí Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, no fue otro versículo el que me haya tocado tanto como él. Porque en ese momento me acordé: Buda, que también el panzoncito gordito que acabó en McDonald's, dijo a sus discípulos antes de morir: busquen la verdad. Buda nunca dijo la verdad y además era ateo. El budismo es una religión, claro. ¿Puede haber alguna religión atea? Claro que sí, el budismo es ateo. Los budistas no creen en Dios y se clasifica dentro de las religiones. Mahatma Gandhi dijo: bueno, yo evitó que los ingleses en la India pudieran arrasarlos. Y a través del movimiento pacífico, Mahatma Gandhi ganó una gran pelea contra los ingleses. Era un adicto a la Biblia, pero él siempre dijo: no sé si seguir a Jesucristo o no, Él es demasiado grande para mi vida. Después me acordé de Mahoma, que comenzó a tener ataques epilépticos y visiones del ángel Gabriel, y después se casa con una niña menor de edad que él, y después acaba completamente loco diciendo que maten a todos los que no fueran del Islam. Y me acordé cuando Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dije: ¿a quién puedo comparar con Jesús? Nadie ha hablado como este hombre. Nadie ha dicho esas cosas, porque Jesús o es un loco psicótico, paranoico, esquizofrénico, sociópata, y nadie ha dicho: yo soy Dios y yo soy la verdad, o Él es lo que Él dijo ser. No me vengas, por favor. Fue un gran maestro religioso, un gran revolucionario. No nos deja Jesús esta opción. Él es Dios en la carne. Y regresando con Jean-Paul Sartre, él escribió 2 libros principales. Sartre, este filósofo ateo en los 60s, en la época de los Beatles, los grupos metálicos, las drogas, todo eso se envolvió alrededor de todo eso. Me acuerdo yo en la Zona Rosa, nos juntamos en la Zona Rosa en México, solamente para hablar de Marx. Y si hablabas de Dios, eras un idiota, eras un inculto, eras un ignorante, porque los cultos son los ateos. Y estaba yo en ese rollo, en esa ideología, ¿verdad?, que me creía muy culto. Y yo le decía a mi hermano cuando me comenzaba a testificar: tú son unos tontos, que Jesús fue como todos los demás. Ustedes, ¿cómo van a poder creer en Dios? Y cuando entiendo yo al leer el libro de Sartre, La náusea, así se llama el libro, La náusea, y el otro libro que escribió se llamó El muro. Y Sartre se le nombra el padre del existencialismo en los 60s.
porque él comenzó a divulgar una ideología en Francia, en Europa, que llegó a Estados Unidos y parte de México, en que el mundo no tiene ningún significado, dice en su libro La náusea, y luego dice en el libro El muro: yo he caminado y de repente dice que parece que soñó, que vio como un muro o como una pared donde él se acercaba y ya no podía atravesar al otro lado. Y Sartre dice lo siguiente: cuando yo llegué a esa pared, me encontré tal vez en mi sueño desesperado, porque dije, no puedo pasar esto y lo tengo que pasar. Y por eso se le llamó el profeta de la desesperación. ¿Qué fue lo que realmente estaba escribiendo Sartre? Ese muro era Dios. Y él estaba tratando de derribar con su inteligencia limitada de caracol que tenemos y la inteligencia finita que Dios nos dio, querer comprender a Dios y tratar de derribar a Dios y él pasar al otro lado y decirle a Dios: te vencí. Y acabó en la desesperación. Él escribió y dijo, Sartre: los seres humanos no tenemos más alternativa que edificar nuestra vida sobre el firme fundamento de la desesperación. Y luego en su libro La náusea, él dice: todo en la vida apesta, todo es una náusea, todos son mentiras, todos no hay, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, los gobiernos, las religiones, unas se contradicen unas contra otras, y todo esto lo lleva a este gran filósofo dentro de sus pensamientos, al morir, decirle a su hija, la hija de Sartre, dice su biógrafo: he pasado toda mi vida luchando contra alguien que no existe. Considero que si gasté mi vida luchando contra alguien que no existe y peleando contra algo que es invisible, desperdicié mi vida. Imagínate nada más, luchar y pasar toda tu vida luchando contra alguien que no existe y tratando de mostrar a la gente que no existe. Oye, pues es para ti, pero no trates de enseñar eso. Si para ti no existe, no es una realidad, no lo trates de compartir con los demás. Y murió gritando en su lecho antes de morir. Nietzsche, a los 40 y tantos años de edad, se vuelve homosexual. ¿Dónde acabó el padre del ateísmo? Nietzsche, en un manicomio, en un hospital psiquiátrico, corriendo. Dicen que se aventaba sobre el piano y gritaba, etcétera, etcétera. Su hermana no lo podía controlar, murió loco. Él se hizo famoso por la frase: Dios está muerto. Y le escribió en Alemania, en su casa: Dios está muerto. Cuando murió Nietzsche, alguien puso arriba: Nietzsche murió, Dios sigue vivo. Nos damos cuenta que todas estas personas que han tratado de creerse que porque Dios no existe, nunca han hecho la pregunta: voy a acabar mi vida con las mismas ideas, pero ¿a dónde me va a llevar seguir creyendo esto en mi vida, con mis hijos y con mi familia? Sartre escribió también: uno puede crearse su propio significado para vivir, escogiendo libremente cualquier cosa. Y esto es completamente inconsistente, porque Sartre declaró anteriormente que la vida era un absurdo, que la vida era una náusea, que la vida era una desesperación. Así lo dijo. Entonces, ¿cómo es posible que llegue a decir que podemos crear nuestro propio significado? Y Sartre realmente estaba creando su propia ideología. ¿Y saben qué camino escogió? El camino del marxismo. De entre todas las ideas, él escogió las ideas de Carlos Marx. ¿Y a dónde lo llevaron? Aún más lo hundieron en la desesperación. Cuando Sartre descubrió que la idea principal que permeaba el comunismo era la lucha de clases, los burgueses y el proletariado. El proletariado, la clase pobre; los burgueses, la clase de los ricos. Y esta ideología se propagó en toda Sudamérica y en toda Europa. Si los pobres, el proletariado, derriban a los ricos, una revolución, vamos a tomar el poder, la sociedad se equilibrará porque repartiremos las riquezas. De acuerdo al pensamiento de Marx, el problema era la falta de equidad en repartir el dinero. Unos lo tenían y otros no lo tenían. Vamos a quitarles a los que lo tienen. Y entonces vino la primera nación que adoptó esta ideología, que fueron los cubanos.
Fidel Castro, 1969-1960, va a Veracruz, México, se reúne con un doctor argentino llamado el Che Guevara, rentan un yate en Veracruz, el yate Granma, con 30, 40 personas, se dirigen a Cuba a provocar una revolución para derrocar a Fulgencio Batista, el disque dictador de Cuba. Pasaron varias veces, varios intentos, los metieron a la cárcel, salieron de la cárcel, etcétera, etcétera, regresaron a México, volvieron y vencieron, derrotaron al gobierno Batista y pasaron de una situación a otra peor todavía. La gente creyó, siempre los libertadores, el populismo, ¿verdad? No, sí, y esto, quitarles a los ricos, y esto y por allá, etcétera, etcétera, cuando el problema no es ese. El problema no es la falta de distribución de las riquezas, el problema del ser humano es el pecado. Es el pecado. Porque si tú le das a un pobre $1,000,000, él va a seguir siendo o ateo, o lo va a desperdiciar, o va a gastarlo en mujeres, o en alcohol, o en lo que tú quieras, pero no es el dinero el que nos da la garantía ni la dignidad de ser seres humanos. Es la vida de Jesús en nosotros, la que nos abre los ojos ante la realidad. ¿Y qué ha pasado con Cuba hasta este momento? Es un pobre pueblo aplastado, sin valores, sin libertad, oprimido, un gobierno totalitario, autoritario, que los han aplastado con los pies, huyendo en balsas, cayendo en manos de los tiburones para arriesgar su vida con tal de salir de esa isla. Y todavía se atreven a querer darle el premio Nobel de la Paz. Todavía se atreven a decir que es un país. Y luego, ¿quién le sigue? Venezuela. ¿Y cómo se encuentra Venezuela? Es la nación con la más grande inflación del mundo. De las casi 200 naciones, el que más inflación tiene. ¿Eso es el famoso comunismo? Esa es la ideología que creemos que nos va a salvar. Y la ideología comunista a la cual yo pertenecí tiene 3 bases que fueron cambiadas. Una, el ateísmo. Si eres comunista, no puedes creer en Dios. 2, el humanismo. ¿Qué es el humanismo? No lo confundas con el humanitarismo. El humanismo especifica y describe que el hombre es el Dios. El hombre tiene las respuestas. Sobre el hombre se tiene que establecer la sociedad, y el hombre es el Dios y el que va a arreglar los problemas del mundo. Es el humanismo, y el otro es el materialismo. No hay nada que valga la pena más que lo que vas a vivir ahorita, y vive para explotar a todos los demás. Y no se puede, de acuerdo a Lenin, que en 1917 fundó el partido bolchevique e inició el comunismo en el 1917, Lenin dijo: el comunismo no puede avanzar si no matamos a la mayoría de los opositores. Y ahora, siglo XXI, ¿en dónde nos encontramos? En un mundo donde casi todos los países latinoamericanos están abrazando algo que ya fracasó. ¿Qué podría decir? Virgen del Socorro, Virgen de la Macarena, Virgen de... Algo que ya fracasó ante nuestros ojos, que sumió a más de 75 millones de muertes en el siglo pasado. Una ideología que no funcionó jamás. La vuelven a desenterrar porque se creen dioses. Y porque simplemente continúa, ¿verdad?, el ataque y la persecución con la idea falsa de quitarle el dinero a los ricos, y los pobres van a mejorar su situación, que son completamente ilusorias, son utópicas, ideas utópicas que jamás se podrán realizar. Jesucristo en la Biblia dijo: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes, y los pobres son ricos en fe. Y en penúltimo lugar, vemos nosotros entonces que cuando los nazis tomaron Alemania, Hitler tenía un doctor llamado José Mengele. ¿Saben qué hicieron los nazis con las mujeres embarazadas y con los niños? Y no se extrañen, porque se está repitiendo. Comenzaron a hacer experimentos genéticos con mujeres embarazadas y con prisioneros, no con niños todavía. A las mujeres les arrancaban los senos para que ya no pudieran alimentar a sus bebés y saber cuánto tiempo podían vivir sin alimento. Experimentos
genéticos. Cuando las mujeres gritaban por misericordia, se les decía, no se alarmen, de todas maneras tenían que morir. Eran las palabras de consuelo que los nazis les daban a las mujeres que estaban a punto de morir cuando les arrancaban los senos. Levantaron un campo de concentración que fue el más famoso en Auschwitz o Auschwitz, donde a los judíos se les obligaron a morirse de hambre y a otros los desnudaban, les arrancaban los dientes y les metían disque a bañarlos en cámaras de gas para matarlos como pollos. No cabe duda que si Dios no existe, entonces nuestro mundo es Auschwitz, porque no hay bien ni hay mal. Todo está permitido. El gran escritor ruso Dostoyevsky, que lo mandaron a Siberia en el tiempo de Stalin por sus ideas cristianas, fue lo que escribió: si no hay Dios, todo está permitido. Ningún ateo, ningún agnóstico puede vivir consistentemente con esta filosofía de vida, porque el mismo Nietzsche, él mismo proclamó la necesidad de vivir más allá del bien y del mal, y con Richard Wagner, el gran compositor que era el favorito de Hitler, la ópera y los cuentos de Wagner y las valquirias de Wagner de la ópera, decía, ¿verdad?, Wagner, que por su antisemitismo y nacionalismo alemán ya no tenía nada que ver absolutamente con Nietzsche. Así que todos estos hombres que influyeron, los nazis, los fascistas, los comunistas, vemos la raíz. Un árbol, dijo Jesucristo, no puede producir mal fruto. Por el árbol lo conoceréis, por el fruto los conoceréis. Entonces veamos, analicemos, seamos racionales los sistemas, las ideologías de los hombres que hemos tratado de desenterrar, de criar, de formar. ¿Qué fruto produjeron por el amor de Dios? No te engañes, no te ciegues. Tienes una mente racional y vamos a dar cuentas a Dios. Somos seres responsables moralmente delante de Dios. Y tenemos que dar cuentas de nuestros actos. No te vendas por intereses económicos ni políticos tus convicciones morales. No te vendas. Mantén tu integridad. No importa que el mundo esté contra ti. Estamos contra el mundo entero. Tenemos que levantar la verdad. Y el único ateo que queda ahora, un norteamericano llamado Richard Dawkins, vive todavía, aun cuando él niega la existencia del bien y del mal, y que solo siente una indiferencia con lástima, dice él, es un moralista. Y Dawkins comenzó a decir que no hay propósito más que el que encuentres dentro de ti mismo. Entonces, cuando yo trato de buscar dentro de mí un propósito, vean ustedes a lo que me lleva. Por eso decía, el ateísmo es insostenible filosóficamente. Tú me dices que busque el propósito de mi vida dentro de mí mismo. Espérame tantito, yo no me crié. Yo nací en este mundo, no sé cómo, un milagro, a través de mi papá y mamá, del esperma de mi mamá, del óvulo de mi mamá, vino la fertilización, fue un milagroso todo lo que, las instrucciones que trae el ADN, tú vas a hacer páncreas, tu riñón, tu estómago, tu intestino, tu piel, tu esófago, tu laringe, tu corazón, ustedes neuronas del cerebro, etcétera, etcétera. La misma concepción de un bebé en el vientre de la madre es el milagro más grande que puede haber. ¿Cómo puede ser accidente? Tiene que haber una inteligencia detrás de eso. La materia no crea la conciencia ni la vida, que es la base del ateísmo, por eso es insostenible. ¿Quién creó todo? La nada. Oye, espérame tantito, la nada no crea nada. ¿De cuál fumaste? Y si la materia fue como comenzó, la materia no piensa, la materia no tiene conciencia. Algo entre mí me dice que hay algo entre bien y el mal, que matar, que robar, que adulterar, que fornicar. Me dice, lo sé, que es malo. ¿Quién puso esa conciencia, esa voz interna dentro de mí que me dice y me trata de frenar para no descarrilarme el tren y hacer lo que me da gana en la vida y autodestruirme? Es Dios el que puso la eternidad en el corazón. Eclesiastés 3, versículo 11.
¿Cuál es entonces realmente el propósito para vivir? Jesucristo lo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Si un ateo sincero que nos está escuchando en este momento no sigue pensando, soy ateo, no niego a Dios, sino que dice, ¿a dónde me va a llevar seguir pensando como estoy pensando? Te va a llevar a autodestrucción, a tu propia autodestrucción. Y algún día tal vez escucharás y recordarás estas palabras. Y ojalá, oramos, que no sea demasiado tarde, porque la Biblia dice que Dios te ama, que dio su vida en una cruz por todos nosotros, para que nosotros conociéramos el inmenso y eterno amor de Dios por cada criatura que Él creó, pero que al mismo tiempo nos hizo responsables y tenía que haber junto con el bien la opción del mal. Dios permite que el mal entre al universo, porque si no entra el mal seríamos robots. No puede haber en un país libertad democrática si solamente hay un candidato. Tiene que haber dos candidatos para que seas libre de votar y escoger. Si no hay una opción, no hay libertad, es dictadura. Y así pasa moral y espiritualmente lo mismo. Si Dios no permite que el mal entre al universo, ¿cómo hubiéramos podido escoger el mal del bien o el bien del mal? ¿Cómo hubiéramos conocido el amor de Dios? Tú no puedes conocer el amor si no conoces el odio y la maldad. ¿Cómo hubiéramos podido amar a Cristo en la cruz y lo que hizo si el mal no hubiera entrado al universo? Dios nos pone estos paradigmas para que podamos nosotros comprender que Dios te ama, que dio su vida por ti, y que en esta mañana, en esta Navidad, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntete de tu vida. No salgas por esa puerta, no te atrevas a salir en esta mañana por esa puerta como estás. El hecho que estés aquí sentado en esta mañana no es coincidencia, ni de tu mamá que te trajo, ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus hijos, ni de tus padres. Tú estás aquí porque hoy Dios te trajo. Y tal vez creo que hay muchos de ustedes que Dios les da la oportunidad por última vez en tu vida. ¿Será realmente para muchos de ustedes la última vez que Dios te hable? Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Ven a la cruz, vengan a Jesús. Vengan a la cruz. Todos ustedes los están sedientos y cansados y estresados y llenos de ansiedad por un significado y un propósito para vivir que solo se encuentra en la persona del Hijo de Dios. Inclina tu cabeza y dile estas palabras con todo tu corazón a Dios. Señor mío y Dios mío, me arrepiento de la vida tan vana y tan superflua que he estado viviendo. Creo que en esa cruz tu Hijo abrió sus brazos para decirme que me amaba y que Él moría y derramaba su sangre para pagar una cuenta pendiente de pecados que yo tenía. Gracias, Jesús, por haber muerto en mi lugar, por haber llevado mi juicio en tu cuerpo en lugar de que tu Padre me castigara a mí, porque de tal manera te ama Dios, que dio a su Hijo Jesucristo, para que cualquiera que en Él crea no se pierda. Dios habló más veces del infierno que del cielo. Dios no quiere que te pierdas. El mundo va ahorita encaminado a su autodestrucción. Dios está gritando, sálvese el que pueda. Abraza la cruz. Sé salvo, tú y tu familia, y arrepiéntete de tus pecados. Dile, Señor, me levanto para decirte que te amo, que me pidas perdón, porque he hecho lo malo en tus ojos. Perdóname, Señor, con todo el corazón, y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Creo que tu Hijo a los 3 días resucitó de los muertos para traer a mi corazón la esperanza de volver a vivir algún día contigo por toda la eternidad. Y mientras este día llega, nunca me dejarás en este mundo ni me desampararás. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y algún día en tu casa moraré por largos días. En el nombre de Jesús, amén.